Bueno, más que modificar la forma, nos fuimos un paso atrás. Para poder ser efectivos en el diseño de narrativas digitales, había que tomar la historia y analizar todos los elementos de la historia. Yo siempre lo digo desde una perspectiva shakespeariana, ¿no? Es decir, la narrativa tradicional, la trama tradicional, la exposición, conflicto, clímax, resolución, desenlace, analizar dónde estaba el elemento con más posibilidades en términos interactivos. Al irnos a papel, tenemos que salirnos un poco de la narrativa y decir, bueno, ¿dónde existe esta narrativa? Existe en papel y en otros espacios digitales. ¿Cómo conectamos la historia a otros espacios y cómo presentamos la historia en papel de una manera que se vea que es una historia consciente de todos los espacios conversacionales que están alrededor de una edición en papel? Yeah. Todo parte del concepto de crear una revista diaria. Cuando tú dices periódico o dices revista, hay una cantidad de definiciones, de descripciones, de elementos que definen de una forma específica cada uno de estos dos tipos de medio, ¿no? Cuando dices diario, te imaginas y comienzas a pensar en ciertas prácticas, ciertos elementos de navegación, de organización del contenido, de presentación del contenido. Cuando dices revista, piensas igualmente otra forma de organizar, otra forma de presentar. Y cuando dijimos queremos una revista diaria, entonces no, fue inevitable el pensar en un diseño que fuera más de revista que de periódico, y en ese sentido nos olvidamos un poco de la organización esta física de los cuadernos, cuadernos de secciones, y nos vamos hacia un conjunto de temas organizados en tres grandes partes: la parte inicial o el frente de la publicación, la parte central, que son los grandes temas, y la parte última, que son digamos los temas de información más suave, más recreativa, ¿no? Okay. Si bien el InDesign es la herramienta por definición de cualquier diseñador y periodista editorial, en la nueva dinámica de los medios, donde la pantalla y los espacios digitales son el 90% de la dinámica, ¿sí? Entonces tienes que entender cómo diseñar para esos espacios. Y lo que define, construye y maneja esos formatos de presentación es el código HTML, el código que interpretan los navegadores o las aplicaciones que están jalando contenido y desplegando contenido de un servidor o de distintas redes sociales. Entonces, al decir que el HTML5 es el nuevo InDesign, lo que quiero enfatizar es que los diseñadores deben de entender y de saber cómo manejar los distintos elementos o herramientas que proporciona el HTML5, herramientas de presentación o métodos de presentación del contenido, para que puedan diseñar con ellos. Sí, bueno, en términos periodísticos y editoriales, hay que reconocer que ya no hay en el todo de un medio, de una marca, ya no existe necesariamente el concepto del editor en jefe, sino del lector en jefe. Es decir, el lector es el que dicta las preferencias, qué es lo que le interesa, qué es lo que no le interesa, qué es lo que quiere saber más, cuál tema es el que más le interesa profundizar. Y para esto el periodista necesita estar no solamente consciente y entender cómo funcionan las redes sociales, sino vivir en ellas, interactuar en ellas, y de ahí estar viviendo la conversación y tomar estas fotografías editoriales o fotografías periodísticas de una historia y plasmarlas en papel o en un espacio digital. Pero
el periodista de hoy es alguien que debe de ser muy consciente de que la historia es una historia, es una conversación fundamentalmente social. Que se enfoquen en aprender cuáles son los cambios tecnológicos que están sucediendo, no necesariamente ser ingenieros para poder desarrollar una aplicación o una página web, sino más bien entender los principios tanto tecnológicos como mediáticos, como de interacción social, para poder diseñar con esos tres, el conjunto de esos tres elementos, diseñar un medio que no existe en una sola plataforma, sino que es multiplataforma. Entonces, dedicar el tiempo a explorar cómo los nuevos medios, perdón, las nuevas plataformas son espacios muy efectivos y sobre todo que están magnificando la efectividad de una historia, ¿no?